flows of information that can be Hay flujos intercepted. similares de información que pueden ser interceptados en puntos claves. This isn't a matter of simply following some activist Este no es or un hacking tema the email. simplemente de seguir a un activista o de hackear una cuenta de correo electrónico. This is a great war for information. Esta es una For the gran bulk guerra of en busca de information información, de la that gran connects all continents cantidad de together. información que conecta a todos los continentes, For the key fiber optic lines that flow and connect con las líneas South claves America, de fibra North óptica America, que conectan a Sudamérica, the rest of the con Norteamérica, con el resto that del connect mundo, Africa to Europe, que conectan a África con Europa, that connect Western Europe, que conectan a Europa occidental China, and the eastern part of the con Eurasian China landmass. y la parte oriental de Connect Eurasia, Southeast Asia, que conectan el sureste asiático Central Asia. con Asia Central. And the National Security Agency, United States, Y la for Agencia example, Nacional de Seguridad de Estados Unidos, por ejemplo, as of 3 years ago, had 2 desde hace 3 años, refitted nuclear-powered submarines 2 submarinos nucleares designed for just this purpose. diseñados justamente para este propósito, Intercept the bulk para undersea interceptar telecommunications la gran flows. carga de los flujos de telecomunicación submarinas. Similarly, we see extensive corruption. De of manera a similar, variety of vemos organizations, extensiva corrupción y Some of which has been coimas revealed a at last empresas 2 internacionales. big telcos that control and lay out these fiber optic cables. Vemos nosotros las empresas que controlan y que instalan estos cables de fibra óptica. Google, Google, Facebook, Facebook, Apple, Apple, Microsoft, Microsoft. which are all in the business of collecting information. Todas están en el negocio de recolectar información para el resto de las personas. Information business, you are not the customer, you are the product, En el negocio de la información, ustedes no son los clientes, son el producto. and the customer are people who want to Y buy el that cliente information, son las trade personas favors que for it. quieren comprar esa información para razones de comercio. So that is the new great war for information. Entonces esta es la nueva gran guerra por la Public información. revelations we are going through right now. Y en este momento las revelaciones públicas que estamos viendo, Just in Spain, a week ago, solo en España, hace una semana, publiqué este libro, Cypherpunks, which is all about Cypherpunks, that. que es todo sobre ese tema. And in it I call for Y the en él disclosure hago un that we've llamado seen Eric Snowden a release. poder liberar la información de Eric Snowden y también a liberarlo a él. But there's also a war to produce information. Pero también hay una guerra para la producción de información. And that is a war that has been fought by major distribution companies Y esta es una guerra que está siendo luchada por compañías importantes de distribución. the Murdoch Empire, El imperio Murdoch, even military companies like incluso General empresas Electric, which now militares owns como CBS. General Electric, que ahora son United dueños de States. CBS en Estados Unidos. Google is Google also now a massive media company that también produces ahora es una information. empresa de comunicación masiva que produce información. And of course, you're all familiar with Y por supuesto todos domestic ustedes versions in Latin están America. familiarizados con las versiones domésticas que están en América Latina. Networks like CNN, Español, Redes como CNN en español, Telesur at another end of the spectrum. Telesur at another end of the spectrum. Telesur que está en el otro lado del espectro. Al Jazeera, Al Jazeera, Russia Today, RT. Russia Today, RT. All of these organizations are in a war to produce an interpretation. Todas estas of the world that we live in. organizaciones están en una guerra para producir su interpretación del mundo en el que vivimos. Then there is a war on information. Luego tenemos la guerra por la información. And that is a war to censor and frighten people who would produce information. And I am principally involved in the United States and NATO
Y esta es- aspects of that war. Y esta es la guerra para censurar y asustar a las personas que van a producir esta información. Y yo particularmente, mi persona, estoy en este tema, justamente en el tema con Estados Unidos y con la OTAN. While President Rafael Correa has spoken about the difference between the Ecuadorian traditional media families and their interests and the way those interests are used in the Ecuadorian press, Mientras- and compared it to what he considers to be better examples of publicly traded organizations, say like the New York Times. Mientras el presidente Rafael Correa ha tomado el ejemplo de lo que es la prensa tradicional en My Ecuador, experience controlada is con different. unas pocas familias y comparadas con otras prensas como These por ejemplo el New York organizations Times, are mi experiencia es diferente. Estas corrupt. organizaciones son muy They corruptas, engage in self-censorship. They manipulate their information se for autocensuran, manipulan la información their local elites, para las élites locales, the very institutions that they are meant to keep accountable las instituciones ante las cuales deben de responder. come together with at a patronage level and are no longer able to Han llegado a un nivel de effectively discipline. patrocinio y ya no pueden ser disciplinadas de manera efectiva. Or as the great journalist Martha Gellhorn once said, O como Malcolm They're no Gladwell, el longer gran able. periodista, dijo, ya no pueden cut through official dribble. cortar a través de la verborrea oficial. And I want to give some concrete examples Y les of that, quiero dar algunos ejemplos específicos de esto, to show that media problems are not just something that exists in Latin America with old families, para mostrarles que los problemas de los medios no son TV solamente stations owned by banks, algo que existe en Latinoamérica con unas pocas familias, con estaciones de televisión de propiedad de los banqueros, that this is a worldwide problem, Que even este amongst those organizations, es those un media nivel organizations, mundial, que incluso have entre esas organizaciones mediáticas brand names, like the New York que Times. tienen los nombres o las marcas más reconocidas como el New York Times. In our experience, En nuestra of publishing experiencia WikiLeaks cables and de other documents, publicando las tablas de Wikileaks y We have otros dealt with over documentos, 110 nosotros media organizations hemos manejado all más o over the menos world. 110 organizaciones mediáticas de todo el mundo. Our interactions with each organization Nuestras were interacciones under the con same cada interacción fueron bajo el mismo fundamento basis for the cable publication. para las publicaciones de los cables. We have U.S. State Department diplomatic cables. Nosotros tenemos cables diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Buscamos un publicista, alguien que los publique en un país específico, un periódico. We give them cables relevant to their country, Les damos los cables pertinentes y relevantes a su país and then we see what is published. y luego vemos lo que se publica, lo que no se publica y lo que se ha reducido. And as a result of this, we can very easily Y como compare resultado all de these esto cases, podemos comparar con mucha facilidad todos estos casos, because the starting conditions are almost exactly the porque same. las condiciones de inicio, de arranque, son casi siempre exactamente iguales. Same input to each Se organization, entrega lo mismo a cada organización, different output. diferente resultado. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Organizations and their political, Son las organizaciones social, legal, and economic y son constraints. sus limitaciones políticas, sociales, legales y económicas. Now, I will start with the Ahora New York quisiera Times. empezar con el New York Times. The New York Times refused to publish El New York Times se rehusó a publicar a great many documents, una gran cantidad de documentos, redacted key parts of others, redujo, editó partes claves de otros documentos, it cooperated with the CIA colaboró con la CIA, con el Departamento de Estado and the White House y con la Casa Blanca every day, a diario the publication of the U.S. diplomatic cables. durante la publicación de los cables diplomáticos de Estados Unidos. And that is admitted by the then editor, Bill Y Keller. esto fue admitido por el entonces editor Bill Keller.
It engaged in attacks, the distance itself, empezó ataques para distanciarse de nuestra fuente, supuesta fuente, Bradley Manning, y de Wikileaks. Empezó a practicar ataques de carácter, ataques personales, to diminish Bradley Manning, to imply that he did not act as a matter of a triumph of conscience, para solallar a Bradley Manning, para decir que no actuó por conciencia, sino como una falla de su carácter. The editor, Bill Keller, attempted to diminish me, El editor Bill and my Keller organization in much the same way. trató también de solallarme a mí y a mi organización de la misma manera. Why we gave them information exposing Nosotros les dimos war crimes, información que exponía deaths of crímenes de guerra, 126,000 people in Iraq and Afghanistan, muerte de key details, 126,000 personas en Irak y Afganistán a niveles de detalle claves. assassination squads, the first Escuadrones de exposure of asesinos. the list of 2,000 people to be assassinated. Expusimos was una through lista de 2,000 Afghan personas que se iban a asesinar a través de estos leaks. Y esto, por supuesto, fue suprimido. And many other examples of human rights abuses, Y muchos otros ejemplos de abusos a los derechos humanos, murder, war crimes, asesinato, crímenes de guerra military, Pentagon, por war, los militares, el Pentágono, unethical involvements by the U.S. State Department. participación no ética por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. These were comprehensively suppressed. Estos fueron suprimidos de manera comprensiva, continuamente. Were cherry-picked in order to take some Es decir, se information escogió used to para poder beat tomar up cierta in the New York Times perceived información para poder lanzarla contra los enemigos percibidos del New York Times enemies or enemies of the U.S. establishment. o los enemigos de lo que es el establecimiento, el sistema de los Estados Unidos. For example, it took a great deal of information Por about ejemplo, Iran tomó una gran cantidad de información sobre Irán and pushed this very aggressively. y esta la empujó, la publicó muy agresivamente, Excluding deliberately information which showed that the U.S. Bellicose position on Iran excluyendo deliberadamente información que Probably mostraba que la información belicosa de Estados Unidos en Irán era probablemente perjudicial para la seguridad de la región. A concrete example of this, Un ejemplo específico de esto, the New York Times published an article el New York Times saying publicó un artículo that diciendo WikiLeaks cables revealed que los cables de Wikileaks revelaron that Iran had a missile which Que- would strike at Europe within 45 minutes. que Irán tenía un misil que podía llegar a Europa en 45 minutos And could perhaps carry a nuclear warhead. y que podía tal vez incluso llevar una ojiva nuclear. This was based on a WikiLeaks cable. Y esto se basó en los cables de Wikileaks. The WikiLeaks cable was 62 pages long. El cable de Wikileaks tenía 62 páginas de largo. The agreement that WikiLeaks had with the New York Times was that any story that mentions a WikiLeaks cable must be published in full. El acuerdo in que order tenía to be Wikileaks accurate. con el New York Times era que cualquier historia que el New York Times publicaría que venía de un cable de Wikileaks tenía que ser publicada completamente para que ésta pueda mantener su precisión. The New York Times broke that agreement in multiple instances, and in this case, El New York Times rompió este redacted a acuerdo 62-page cable down to one paragraph. en múltiples casos y en este caso redujo un cable de 62 páginas de largo a un solo párrafo. And that one paragraph Y ese párrafo supported their claim that an Iranian missile produced in North Korea ap- could strike at Europe. apoyaba su enunciado que un misil iraní podía llegar a Europa en 45 minutos. But then we checked the rest of the cable, and we saw that in the rest of the cable,
a large segment of it was devoted to an analysis that said just the opposite. Pero luego verificamos el resto del cable y vimos que una gran parte del cable estaba destinada a un análisis que decía justamente lo opuesto. Similarly, the Guardian newspaper, Similarmente, el The Guardian, periódico del Reino Unido, just before the Belarusian national election, justo antes de la elección nacional bielorrusa, published a story publicó that una it said was based historia on a WikiLeaks cable que dijo que estaba basada en un cable de Wikileaks, about how President Lukashenko had some $8 billion stashed in overseas bank accounts. sobre cómo el presidente Lukashenko tenía alrededor de 8.000 millones de dólares escondidos en cuentas internacionales. And it extracted that part of the cable with the claim Y hizo una extracción de esa parte del cable con el enunciado and broke its agreement with WikiLeaks to publish the rest of the cable y rompió su acuerdo con Wikileaks de que tenía que publicar todo el cable. and in the rest of the cable it said that in fact the claim had come from a small opposition newspaper. Y en el resto in del Belarus. cable, en el resto del cable se indicaba que de hecho este enunciado que sobre los 8.000 millones de dólares venía de una publicación de un pequeño grupo de oposición. Similarly, the Guardian newspaper Similarmente, The Guardian redacted embarrassing information for a wide range of plutocrats in different countries. Hizo una eliminación de información que hubiese sido vergonzosa para una gran cantidad de plutócratas de diferentes países. The former prime minister of the Ukraine, Tymoshenko, Timochenko, el ex primer ministro de Ucrania, the cable said that Tymoshenko hid her wealth in London. el cable decía que Timochenko había escondido su fortuna en Londres. Redacted by the Guardian. Esto fue eliminado por el Guardian. In the Ukraine, our cable said that the Italian energy company Eni, when acting in the Ukraine, was corrupt. El cable decía que la empresa de energía italiana ENI, cuando operó en Ucrania, operó de manera corrupta. Redacted by the Guardian. Esto fue nuevamente eliminado en la publicación del Guardian. And then another claim about the Kazakhstani elite, that in general, not even naming a particular company or a particular person, that in general the Kazakhstani elite were corrupt. Y luego, Redacted by the Guardian. y luego en otro cable sobre Kazajstán se hablaba de manera general, de forma general, sobre la élite de Kazajstán, diciendo que era corrupta. Nuevamente, esto fue eliminado de la publicación del Guardian. That a American oil company was used to funnel funds into Libya to influence Libyan politics. Que una empresa Redacted petrolera, by the New York Times. que una empresa petrolera americana se utilizó Not just the name of that company, para but the very enviar, fact that oil companies at all were engaged in that que activity. una empresa americana que trabajaba en petróleo se utilizó para enviar fondos a Libia para poder influenciarla políticamente. Esto fue eliminado por el New York Times. No solamente el hecho de Libia, sino que las empresas hacen esto eliminado. Y hay miles de estos ejemplos. We are publishing a book on all these examples. Estamos publicando un libro sobre todos estos ejemplos. You can look at cabledrama.net Pero ustedes pueden entrar en cabledrama.net and have a look under cable cooking or media, and you will see our analysis. y pueden entrar a Cable Cooking These o thousands of Media cables and y, how they were censored for political y pueden ver purposes, nuestro análisis de estos statement miles de cables y cómo fueron censurados para temas de patrocinio, temas económicos, por las organizaciones mediáticas. Similarmente, hay dos libros in Latin America. en América Latina. One, Wikimedia Leaks, which El is about uno, the censorship Wikimedia Leaks, que es of sobre la censura cables in de Latin los America cables en América in order Latina to conceal the activities of
some of the large para esconder las actividades de algunas de las grandes organizaciones now in latinoamericanas, the 10th edition by Argentinian journalist O'Donnell. como por ejemplo en el caso del periodista argentino O'Donnell, el hecho de edición, Mexico by La Jornada, y esto fue publicado ya en México, which is Mexican WikiLeaks, the cables about Mexico and what they reveal, porque son los Wikileaks mexicanos, son los cables sobre México, and the Mexican media system. lo que estos revelan sobre el sistema político y el sistema mediático mexicano. So, my experience Entonces, en mi experiencia, is that the rights to communicate, the ability to yo communicate, considero que el derecho para comunicarse, la habilidad para is comunicarse, what controls and defines what is politically possible, es lo que controla y define lo que es políticamente posible, controls our ideas of ourselves as a culture, controla nuestras ideas de nosotros mismos como as a una cultura, international people, as a national people, sobre las personas internacionales, los pueblos nacionales, and when that is abused y cuando by esto companies with es extremely large abusado distribution power, por empresas con un enorme poder de distribución, they can, as Noam Chomsky has famously said, estas pueden, como lo dijo Noam manufacture Chomsky, pueden consent, manufacture political consent fabricar el acuerdo político para ellos y para sus amigos, la aprobación política para ellos y para sus amigos. Journalism is both the most noble profession, El periodismo es tanto la profesión más noble the most important profession, como la profesión más importante, because it defines all that is politically possible. porque define todo lo que es políticamente posible para un país. On the other hand, many of the companies, Por otro lado, journalists involved, muchas de las empresas involucradas have grown too close to establishment power, the very power that they are meant se to han keep. acercado mucho al poder, al mismo poder al que ellos deberían de mantener vigilado. The internet, in its providing a new platform for people to El publish, Internet está proveyendo una nueva plataforma where you para don't que la have to gente have publique, $10 million for a TV company, en donde uno no tiene que tener 10 millones de dólares para establecer un canal de televisión ni $1 millón para una revista. is breaking that manufacture of consent. El Internet está rompiendo y atravesando lo que es esa aceptación fabricada de los medios. And as a result, old media organizations Y como resultado, todas las organizaciones Distribution mediáticas y redes de distribución and powerful governments y los gobiernos like poderosos como el de los Estados Unidos are seeking to, on the one hand, suppress, están control buscando, por un lado, suprimir y new publishing controlar on the internet. las publicaciones en Internet. On the other hand, buy them up, Por otro lado, establish incentivarlas mass distribution presence. para establecer una presencia masiva de distribución, Fighting the truth, not so much by suppressing luchando individual contra la verdad, no publications, tanto or story, suprimiendo individual opinion, a un individuo, una historia individual, una opinión individual, but rather burying, drowning the truth sino más bien ahogando la verdad en un enorme flujo of propaganda. de and propaganda y distorsiones. distortion. Thank you. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Usted considera que Wikileaks es un contrapoder frente a los imperios mediáticos? Clearly, Claramente, someone believes that WikiLeaks is a problem. alguien cree Otherwise, que we would be Wikileaks in es this un great big problema. battle De lo that we are in now. contrario, no estaríamos en esta gran batalla en la que estamos en este Back momento. in 2010, En el Pentagon 2010, gave a press conference en la before the primera world. conferencia de prensa ante el Three mundo, demands se hicieron 3 for demandas. and of me personally. Demands that it would normally only make of a Demandas state that it que was threatening to invade. normalmente se hicieran a un Estado que estaba amenazando Those demands were invadir. Estas se that me we hicieron a mí. destroy everything Número 1, that we had published que destruyéramos todo lo que habíamos in publicado relation to the Pentagon and U.S. government. en relación al Pentágono y al gobierno de Estados That Unidos, destroy everything that we were going to publish, que destruyéramos todo lo que íbamos a publicar cease dealing with U.S. military personnel.
y tratando con el personal Or militar else would compel us to do de so. Estados Unidos. Si no lo hacíamos, nos iban a obligar a hacerlo. Was the word they used. Esa Compel. fue la palabra que utilizaron. Nos obligarían a hacerlo. And they would not describe how they would compel us to Ahora, do that. no describieron cómo nos iban a obligar a hacerlo, But they lost. pero perdieron. What they defined as the battle, the three different parts of the battle, and they lost every part. Es lo que ellos definieron como la batalla, las tres partes diferentes de la batalla, y perdieron en cada una de ellas. You had published No dejamos de publicar, no quitamos de publicación nada que habíamos publicado. anything that we were going to publish, No destruimos nada que íbamos a publicar and we have not ceased operation. y no hemos dejado de operar. Seeking information from sources. Continuamos obteniendo información de fuentes. What we are seeing now is two ongoing matters. Obviamente One is ahora tenemos dos revenge asuntos que over the continúan. loss of face, El uno the loss es of pride, venganza por haber perdido Native la threat. cara, el orgullo. and us demonstrating before the world that this threat is empty. Y luego estamos nosotros demostrando The delante Pentagon del made the mundo threat que esta again to us amenaza back September es 28 last vacía. year. Luego el 28 de septiembre one el Pentágono was quite volvió a worried amenazarnos nuevamente. So the Pentagon put a lot of pride and a lot of face on the table. Entonces el Pentágono puso mucha de su cara y de su orgullo en la Second mesa. time it made threat, La segunda we vez. just laughed. Que la primera Shows vez, how la segunda far vez nos reímos. Unenforced threats inflate. Y esto les muestra lo So the que Pentagon sucede makes cuando similar son threats. amenazas que no se pueden cumplir. People of Entonces Egypt say, el Pentágono hizo amenazas similares a la gente de Egipto serious? Is it not serious? y vemos si son Well, serios They o couldn't no threaten serios. us. Not very serious. Y en Now nuestro they try caso for no muy revenge. serios y ahora están intentando vengarse Terrorize others who might follow in our footsteps, and also to try and stop us para continuing. tratar de evitar que me sigan las huellas y que continuemos en nuestra actividad. They try and expand their frontier of influence and control and demands. Tratan de expandir su frontera de influencia, control y demandas. At the same time, something else is happening. Pero al mismo tiempo ocurre otra cosa. This new body politic, this new agreement about how people should be treated. Este nuevo cuerpo político, este nuevo acuerdo sobre fight, cómo so- se debe tratar a la gente. Solidarity in that, La solidaridad nationally, between various states in Latin America, entre varios estados en América Latina. between a number of small countries that have not sold themselves Un número foreign power. de pequeños países que no se han aliado a una potencia That extranjera. new alliance, cultural, intellectual, Esta nueva alianza cultural, is intelectual, growing and growing. está creciendo y creciendo. People like Edward Snowden, Vemos a gente stepping como Edward that alliance. Snowden que están entrando a esa alianza. see the brave journalists Glenn Greenwald and Laura Poitras, Vemos a Poitras y Greenwood, los valientes periodistas who have worked with us and fought for us, que han trabajado con nosotros y luchado por nosotros, stepping into that new alliance. que están entrando para formar parte de esta nueva alianza. Every major institution, Cada institución whether importante, it's the CIA, the NSA, ya Booz sea Allen la Hamilton, CIA, la Agencia de Northrop Seguridad Grumman, Nacional, Boeing, Louis Allen Hamilton, and even the major institutions in smaller countries. instituciones They have to hire importantes, young people. incluso en pequeños países, tienen cannot que survive contratar without gente hiring joven. No van a poder sobrevivir sin contratar jóvenes. Young people are adopting the values of this new world. Y los jóvenes están adoptando los valores de este nuevo mundo. Young people are penetrating into these old corrupt organizations. La gente joven está penetrando en estas antiguas y corruptas organizaciones And disciplining them as a result. y como resultado las están disciplinando. Tener una correlación de fuerzas en la sociedad, para que haya una información de calidad, para que los ciudadanos recibamos información contextualizada, verificada. Han sido tantos pasos, desde la propuesta de la Constitución, desde la consulta, etcétera. Cada día con la información, cada día con la inclusión de medios pequeños, medianos, regionales, para poder compartir, fortalecer, diversificar y democratizar la comunicación y la información. Ha sido muy importante el nacimiento de medios públicos por primera vez en la historia del Ecuador, y también tenemos medios oficiales lo suficientemente fuertes
para poner también en debate sus ideas y para poder informar a los ciudadanos en qué se usan sus impuestos, qué está haciendo el mandatario, qué están haciendo los ministros con cada uno de sus votos, cómo están respondiendo a la sociedad. El Ecuador de hoy es un Ecuador totalmente distinto al Ecuador de hace 6 años y medio. Tenemos los medios públicos, los medios oficiales, tenemos políticas de comunicación, tenemos un trabajo fuerte de inclusión, tenemos una nueva visión de lo que es la comunicación. Este ha sido un gobierno que ha sido llamado y tildado de confrontador, pero no confrontamos con las personas, no confrontamos con los periodistas, no confrontamos con los medios, confrontamos con la mentira, confrontamos con las verdades a medias interesadas en beneficiar a ciertos grupos de poder, confrontamos con el ocultamiento de la verdad, con el ocultamiento de la información, confrontamos con el sometimiento al que han sido expuestos todos los gobiernos de turno por parte de medios poderosos en este país. Fernando Buenabat nos dijo, ¿por qué no crean desde la Secretaría de Comunicación del Ecuador un premio latinoamericano al periodismo responsable? Porque ya hemos visto la cantidad de premios que se otorgan a quienes no lo merecen, simplemente por mantener el status quo. Entonces hemos tomado con seriedad esta buena idea de Fernando Buenabat. Así que anunciamos que vamos a implementar un premio latinoamericano al periodismo responsable organizado desde Ecuador.